Buenos días, señor doctor don Víctor Lucas Ticona Postigo, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y hoy juez reintegrado a la Corte Suprema de Justicia de la República. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctor don Luis Carlos Arce Córdoba, doctor don Jovián Valentín San Ginés Salazar, doctor don Jorge Armando Rodríguez Vélez, señor doctor don Pietro Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señora doctora doña Carmen Velarde Queclin, jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Me dirijo a mi querida amiga, la señora doctora doña Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, que se encuentra conectada de modo informático, jueza suprema de la Corte Suprema de Justicia de la República. También a mi querida amiga, la señora doctora doña María Enviqui de la Rosa Bedriñana, jueza suprema de la Corte Suprema de Justicia de la República, ambas suplentes para el caso en este jurado electoral. Saludo también a los señores jueces y fiscales supremos que se encuentran unidos también por vía electrónica. Señora doctora doña Flor de María Edith Concha Moscoso, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Señor ingeniero don Daniel Eduardo García Vázquez, director central de gestión institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor don Jaime Gómez Valverde, que viene ya con la nueva gestión. Señora doctora doña Miriam Clara Yanqui Farfán, amiga y esposa del señor expresidente de este jurado. Señoras y señores, digo, directores y jefes del Jurado Nacional de Elecciones, damas y caballeros, todos. Es para mí muy grato el dirigirme a ustedes, el tenerlos aquí reunidos con motivo de este acto, que ciertamente, como lo ha resaltado el señor Ticona Postigo, se inscribe dentro de los actos de afirmación de la democracia, término del cual se habla mucho y es bueno siempre recordar cuáles son sus alcances. Hace poco, manifestaciones habidas en todo el país a lo largo y ancho de la República nos han mostrado el hambre y la sed que tienen los jóvenes del Perú, en un pueblo mayoritariamente juvenil, de democracia, hambre y sed de justicia, hambre y sed de transparencia, hambre y sed de decencia. Retos que tenemos todos que asumir, porque hemos de legarle al futuro un Perú mejor. Y estos actos que el Jurado Nacional de Elecciones ha realizado y seguirá realizando van a contribuir en buena medida, creo, a la consolidación de esos logros y desde luego a la mejora del pueblo al que nos debemos. Bueno, una democracia, dijo Theodore Roosevelt, ¿no?, debe progresar o pronto dejará de ser grande o dejará de ser democracia. Es claro que la democracia no es la ausencia de conflictos. La paz no es la ausencia de conflictos. La paz es el resultado de una sociedad capaz de aceptar reglas para dirimir el conflicto. Y en materia de democracia no existen enemigos sino opositores. Personas que piensan de modo diferente, que quieren resolver los problemas de un modo distinto, que tienen intereses distintos,
que pueden probablemente encontrarse en colisión, pero eso no impide la concertación para apuntar hacia un futuro común. Estos esencialmente son términos tomados de Democracy for All, no son términos personales. Es prudente tener en cuenta que en los procesos electorales la trascendencia radica en que constituyen la base del concepto mismo de la democracia liberal. Los líderes políticos de un país deben ser designados mediante elecciones, porque las elecciones y la democracia se encuentran íntimamente unidas. Sin elecciones, sin competencia de las ideas para lograr el mejor ámbito para la conducción del país, la democracia fracasa. Las elecciones son la fuente de legitimación del sistema político. Un gobierno surgido de elecciones transparentes y libres, de elecciones universales, se reconoce por todos en la comunidad local y en la comunidad internacional como un gobierno legítimo. Felizmente en el Perú, este trípode que sostiene la democracia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de RENIEC y la OMPE, constituyen el soporte suficiente y eficiente que debe continuar su labor y mejorarla con el objeto de lograr esos nobles propósitos que son propósitos para el futuro, para el presente y desde luego también para el mañana. El respeto del Estado de Derecho es respirar y vivir la democracia, porque es la única garantía para el cumplimiento de las leyes y el reconocimiento de los principios constitucionales. Desde el orden del concepto individual, se vota porque es la forma que tiene el ciudadano de expresar sus intereses y sus preferencias. Por eso es que tenemos que trabajar más profundamente para informar a la colectividad y sepa adecuadamente cuál es lo que le conviene y le conviene al país. Y por eso elegirán, se espera, a sus representantes de un modo más informado en adelante. Desde la perspectiva de la comunidad política, desde los intereses del país, la democracia y la elección que van unidas tiene que ver con el progreso general. Todo el Perú tiene, por tanto, que mantenerse alerta en esta cruzada nacional por la democracia. Y al hablar de una cruzada nacional por la democracia, tenemos necesariamente que referir que esta está ligada a la cruzada nacional contra la corrupción. El Jurado Nacional de Elecciones tiene el deber, y lo cumplirá, de mostrar a la colectividad cómo distinguir, cómo transparentar todas las candidaturas para que pueda eficientemente mostrar su voluntad. Todos los partidos políticos deben ocuparse seriamente de la idoneidad moral de los candidatos que proponen. Es un acto de responsabilidad con el pueblo. Toda la ciudadanía debe orientarse previamente de manera suficiente antes de ejercer su derecho-deber de elegir, y para ello la información pertinente ha de estar oportunamente en la mano de la colectividad. Creo que es necesario también hacer una muy breve referencia a la trascendencia de la autonomía material y formal del Jurado Nacional de Elecciones. Doña María del Pilar Hernández publica en la revista Mexicana de Justicia los siguientes términos. Se entiende por órganos constitucionales autónomos
aquellos que de manera fundamental e inmediata se establecen en la Constitución y que no se adscriben con precisión a ninguno de los poderes tradicionales del Estado. La autonomía política de los órganos electorales implica que la calidad que tiene el órgano electoral de ejercer su función se realice de manera independiente, sin sujeción a otro órgano que a las leyes que rigen su existencia le reconozcan el carácter de máxima autoridad en la materia. Uno de los rasgos que permiten evaluar la autonomía del órgano electoral es su integración y su designación, en los que no debe intervenir el Poder Ejecutivo. Bueno, y el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, don Luis Antonio Sobrado González, en la revista Derecho Electoral en el año 2008, escribió: conviene referirse también a ciertas condiciones que favorecen en el plano de una realidad político-institucional concreta el desenvolvimiento autónomo de los órganos electorales. Y nos dice, entre ellos, la integración de los organismos electorales y estatuto de sus miembros. Es deseable en tal aspecto que el mecanismo específico de selección de magistrados y consejeros electorales que se adopte predisponga una actitud independiente. Bueno, en el actual contexto político, debido a los acontecimientos que todos conocemos, acaecidos en el país, se pone en evidencia la importancia de mantener el margen de autonomía, de equidistancia e independencia que los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y desde luego su presidente deben tener respecto de todos los demás poderes del Estado. Equidistancia al mismo tiempo respetuosa, que no busca confrontación, pero que debe ser entendida también como la expresión de la democracia de este tiempo. Y así esperamos que se constituya en adelante. Creo que hay cuestiones que mantener y que mejorar. El discurso del señor Ticona nos ha mostrado los logros y las realizaciones. Los documentos de la transferencia que se están realizando entre los equipos de revisión terminarán por arrojar la información cabal que se debe evaluar prudentemente para diseñar rápidamente, con el concurso de los señores miembros del Pleno, las políticas a seguir en este periodo, por lo menos las inmediatas y reajustables, desde luego, como corresponde a toda evaluación moderna. Y desde luego tenemos que escuchar a nuestros asociados del trípode de soporte de la democracia, cuya palabra siempre será bienvenida. Y desde luego la concertación en la que hemos demostrado tener experiencia será más una herramienta de soporte adicional. Decirles a los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones que sobre la base de los principios derivados de la democracia, trabajaremos sostenidamente todo. Y decirles también que confiamos en que sus desempeños obedecerán precisamente a esos principios. Creo que hoy que los ciudadanos demandan servicios eficientes, los que presta el Jurado Nacional de Elecciones, que son de calidad, deben superar sus cotas. Deben ser servicios en tiempo real para eliminar las dudas y mejorar la transparencia. Priorizaremos los recursos asignados en el presupuesto institucional y ello demandará el concurso de todos los que conforman la institución, que está a punto de cumplir 100 años en el año 2031. En las próximas elecciones, después de abril de 2021, procuraremos que funcione el voto electrónico en el Perú.
con el apoyo, desde luego, de la economía que nos tendrá que proporcionar el gobierno central, que entiendo se percatará, como ayer se conversó con los ilustres visitantes de la OEA, que los gastos en esta materia no son tal, sino más bien constituyen una inversión en favor de la democracia. Muy bien. Nuestra preocupación central se concentra en las elecciones convocadas para abril de 2021 y haremos todo el esfuerzo para dar cuenta al Perú y a la comunidad internacional los resultados transparentes, ¿no? Además de modo eficiente y de modo oportuno, sin descuidar la supervisión y la auditoría de los mismos. Por lo tanto, casi de modo inmediato, me permitiré, con conocimiento desde luego del Pleno, solicitar la información del cumplimiento de las observaciones que los visitantes internacionales han hecho a lo largo de los últimos tiempos, para saber qué hemos cumplido y qué nos falta por cumplir, y poderle explicar a la comunidad internacional por qué no se ha cumplido. Porque seguramente querrán saber por qué se reiteran algunos planteamientos visita tras visita. Y tendremos que señalar cuáles son los obstáculos que han impedido superar esas dificultades. Desarrollaremos, por tanto, una política de comunicación abierta, no solamente esperando la visita, sino más bien comunicándonos constantemente con los organismos que tienen que ver con la supervisión de nuestra labor. Porque la nuestra, en el Perú, es una labor que le interesa a los peruanos, pero también es una labor que le interesa a la comunidad internacional, no solo americana. Porque la democracia es un valor que se vive y se respira, y que nosotros tenemos que demostrar cómo la vivimos y cómo la respiramos. Es por ello importante que se asignen los recursos del Tesoro Público para no tener dificultades en el procesamiento electrónico de lo que viene o en los procesamientos mismos de lo que viene inmediatamente, aunque no sean en ese nivel. Desde aquí solicitamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que atienda la demanda adicional de recursos que ha formulado el jurado y nos permitimos solicitar también que se atienda esa solicitud de la OMPE y la solicitud que sobre el particular hubiera generado reniego, porque son solicitudes que no constituyen gastos, sino más bien inversión. Inversión para la solidez de la democracia. Ojalá que nunca, nunca más tengamos marchas como las que han habido por estos jóvenes hambrientos y sedientos de justicia, de transparencia y de democracia. En cuanto a el capital humano, creo que el capital humano calificado, el capital humano necesario, continuará sus labores en el Jurado Nacional de Elecciones y reforzaremos con la gente experta en distintas materias el trabajo que aquí se tiene que realizar para seguir progresando, porque jamás alcanzaremos, creo, la perfección, pero siempre será nuestro anhelo el perfeccionar lo que venimos haciendo. Si recibimos una entidad en un excelente nivel, tenga por seguro, señor Ticona, que usted se sentirá contento porque encontrará que siempre los que lo van a seguir y en particular quien le habla encontrará algún modo de mejorar y decirle gracias por lo que hizo y acá presentamos algo mejor en la expectativa de que quien continúe diga lo propio, porque lo único que no podemos detener es la evolución, no podemos contener el cambio y tenemos que seguir progresando. La delegación de observadores que nos ha visitado ha concluido también muy brevemente de su visita, señalando que efectivamente el aspecto financiero que se relaciona al presupuesto es un tema vital, es un tema importante,
pero también ha señalado que debemos reforzar las normas de calidad con un marco normativo adecuado sobre tachas y exclusiones a candidatos, que deben buscarse la forma de asentar el respeto a los derechos políticos de los candidatos dentro de un proceso electoral, ¿no? Y evitar decisiones de último momento en cuanto esto sea posible, porque hay decisiones que efectivamente tienen que producirse en el último momento. Y en todo caso explicar suficientemente y públicamente, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, la razón de la emisión de esas decisiones urgentes. Los delegados han resaltado la función del Jurado Nacional de Elecciones en la resolución de controversias jurisdiccionales y han planteado que sería importante, muy importante, que se trabaje la rapidez en cuanto al cumplimiento de plazo. Han destacado la importancia de coordinar con todos los órganos del sistema electoral peruano, cuestión a la que nos hemos comprometido, pero no solo porque la ley lo dice, sino porque creo que así debe ser y estimo que todos pensamos que así debe ser. Los órganos del sistema electoral me refiero a RENIEC y me refiero a OMPE, acaban de recibir la acertada conducción de 2 personas de altas calidades, con quienes seguramente va a ser, como lo es para mí, para todos, un gusto el concordar y el trabajar. Como quiera que el Perú es parte de la comunidad internacional, ¿no? Hemos hecho nosotros el compromiso de informar. Y es lo que he señalado hace un momento que debemos hacer. Para finalizar esta intervención en la seguridad de que la próxima será una intervención que proporcionará información técnica que recién estoy recibiendo, creo que debemos asentar nuestro trabajo en la concientización social de las personas, particularizar nuestra función respecto a la población vulnerable que participará de las elecciones generales en abril. Creo que debemos paralelamente ir trabajando con la infancia y la juventud sobre la necesidad de mantener la democracia y la importancia del voto, que esa debe ser una labor que no solo se realiza en el tiempo de las elecciones, sino que tiene que ser una labor permanente y además coordinada para que nuestros mensajes, los mensajes del trípode electoral, sean mensajes consensuados y fuertes. Necesitamos educar desde nuestros lugares privilegiados hoy día. El destino, la divina providencia para quienes creemos en ella, nos ha colocado en este lugar. Necesitamos preparar a las futuras generaciones para asumir la democracia en la piel, asumirla en el espíritu. La idea es que nadie más muera en el Perú planteando la vigencia de la democracia. Damas y caballeros, agradezco mucho su paciencia, agradezco mucho su presencia. Quiero finalmente expresar unas palabras dirigidas a mi familia. No se encuentran aquí por razón de la pandemia, por razón de sus obligaciones, pero se encuentran aquí. Muchas gracias.